La idea es que traigamos a colación a este hombre tan importante de la obra de Dios y de la restauración o reconstrucción del templo, de la ciudad, bueno, del pueblo hebreo, del pueblo judío después que volvió de la cautividad. Los libros de la Biblia no están ubicados cronológicamente en su totalidad, porque Nehemías coincide con Zacarías, con Sofonías, con Ageo, perdón, con Ageo y Zacarías, pero está mucho antes porque es un libro histórico. Bueno, ahí es importante entenderlo, por eso está antes de los Salmos. Bueno, pero Nehemías es muy importante, siempre ha sido conocido como un líder importante, un líder que estuvo dispuesto a pasar toda clase de adversidades, toda clase de oposición para poder cumplir su objetivo. Por eso, si usted quiere acordarse de este mensaje, puede mirar el mensaje, el título que le colocamos, si lo tienen ya, que es Distracción contra Galardón, o distracción versus galardón. Distracción contra galardón. Ahí en el capítulo 6 de Nehemías es súper conocidísimo este pasaje porque habla de un momento crucial en la historia. Nehemías había estado trabajando como copero del rey del imperio persa. Él estaba viviendo a 3.400 kilómetros de Jerusalén. Él estaba en la corte del rey Artajerjes en Persia. Pero estando allá en la comodidad del reinado, del rey de Persa, él allí comenzó a recibir noticias de su nación. En el capítulo 1 de Nehemías encontramos esa introducción importante. Y cuando él encuentra o él le llegan las noticias que su pueblo, que su ciudad santa, sagrada, está en aflicción, está recibiendo un reporte mal o triste, él siente en su corazón la necesidad de hacer algo al respecto. 3.400 kilómetros de distancia y en ese tiempo no había ni Renfe, ¿cierto? Ni siquiera había aerolíneas, ni siquiera había automóviles, mucho menos patinete, si quiere, a lo mucho burro o caballo. Carruajes reales al ser de la corte del rey. Así es que estamos lejísimos. Estamos hablando de el imperio persa, que era el antiguo imperio de los elamitas o Irán actual. Actualmente es el país de Irán, ¿cierto? Y Susa, que era la capital del reino en ese entonces, allí tenía todas las comodidades para Nehemías, era el copero del rey, él estaba todos los días allá ante el rey, ¿cierto? Ahora vemos que Nehemías está aquí y en el capítulo 6, que quiero que lo leamos con mucha atención, desde el 1 hasta el 15, quisiera que me ayuden con el versículo, del 1 al 15, para que lo leamos porque necesito que tengamos una perspectiva un poco amplia de lo que pasó aquí para poder un poco entender mejor el mensaje. Amén. Dice así: cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe, ¿el qué? O sea, ellos no eran judíos. Bueno, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme, oiga bien, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Oiga bien, antes de seguir les digo lo siguiente. Él se había propuesto levantar los muros y ayudar a la reconstrucción. Él había recibido entonces el permiso del rey para que fuera a su ciudad y comenzara a edificar. Y él empezó a edificar esto y en medio de una oposición tremenda, ¿cierto? Ahora, seguimos aquí. Cuando estos oyeron, le enviaron cartas y le dijeron, no, mire, espere, vamos a reunirnos. Pero ellos estaban pensando hacerle mal. Sigamos ahora sí. Dice así: y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir.
porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano. Oiga bien, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Hasmulo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por esto edificáis tú el muro con la mira según estas palabras de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Oiga bien, el árabe tan piadoso, ¿no? Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como tú dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Wow. Porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vino luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel. Bueno, si usted necesita nombres para algún hijo futuro, hay opciones, ¿no? Porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, oiga bien, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y les sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Fue terminado, pues, el muro, el 25 del mes de Elul, en 52 días. Amén. Wow. Lo dejamos hasta allí, aunque el texto sigue un poco más, hasta el 19, que concluiremos más adelante. Pero quiero con esto que usted y yo veamos algunos aspectos importantes aquí. ¿Y qué es lo que ha inspirado para que entendamos que hay una distracción que nos quiere quitar el galardón? En el verso 15 que acabamos de leer dice, fue terminado pues el muro. Fue terminado pues el muro. ¿Qué era lo que querían hacer Sanbalat, Tobías y Gesem o Hasem? ¿Qué querían? Distraerlo. Porque ¿qué había para él? Había un galardón, una recompensa. Había algo que él estaba bien claro que tenía que hacer. Tú sabes bien, con claridad, qué es lo que debes hacer. Por eso, distracción, esta palabra distracción, que significa desviación o significa separación, ¿separación de qué? Del objetivo o del enfoque, es una de las herramientas o una de las armas más letales que el diablo tiene contra el cristiano. Porque cuando tú te distraes de tu fin y de tu objetivo, de tu propósito, entonces tú no vas a llegar a obtener el galardón. Partamos de lo siguiente, ¿tú sabes cuál es tu visión? ¿Cuál es el propósito que tú tienes? ¿Tú sabes hacia dónde vas? Porque Nehemías sabía para dónde iba. O sea, Nehemías sabía cuál era su visión clara. Así es que aquí tenemos dos cosas. Primero, acuérdese, Susa estaba a 3.456 kilómetros. Estaba bien lejos, pero resulta que aunque Nehemías estaba cómodo en la corte del rey, aunque Nehemías tenía todo en la corte del rey, aunque Nehemías era un hombre noble, un oficial del rey, alguien que estaba sin ninguna necesidad, bueno, pues ¿qué necesidad tenía él de irse a enfrentarse a unos árabes, a unas personas que eran contrarios, paganos de su pueblo? No hablemos de la nacionalidad, eran paganos, eran aparte del pueblo de Dios, no estaban en el pueblo de Dios. ¿Qué necesidad tenía Nehemías de irse
a sufrir oprobio, persecución, a sufrir oposición si él estaba en la corte del rey. ¿Y sabe qué era lo que pasaba? Porque él estuvo dispuesto a atravesar toda esa distancia, a atravesar todo ese territorio por tierra, porque no había otra opción, a pasar desde Irán. Y si usted mira el mapa, luego en su casita, de Irán siempre a Israel hay bastante territorio. ¿Y qué necesidad tenía Nehemías de quitar su comodidad y su confort para irse a ayudar a construir la ciudad? ¿Sabe cuál era la necesidad? ¿O sabe qué era lo que pasaba allí? Que él tenía una asignación y un llamado. Y esa asignación y ese llamado no estaba en la corte del rey. Había estado algún tiempo en la corte del rey porque Dios necesitaba preparar todo lo que se necesitaría luego para que este hombre llamado Nehemías, que fue copero, tuviera todos los permisos y recursos para ir a reconstruir el muro de la ciudad que había sido destruido. Habían pasado ya 70 años de cautividad y estaba en el tiempo de la restauración y la reconstrucción. Pero si usted lee un poco en el contexto los primeros capítulos de Nehemías, Nehemías se enfrentó principalmente a dos oposiciones o a dos circunstancias adversas. Primero, una de ellas, la más fuerte, que era la oposición de los vecinos, de las ciudades paganas, de las naciones paganas, de los vecinos que no quería que ellos llegaran a construir el muro, porque con la construcción del muro iba a haber protección y el pueblo iba a poder crecer y otra vez iban a volver a ser nación y otra vez iban a volver a ser pueblo y poderoso. Pero había un factor también muy delicado ante el cual Nehemías tuvo que enfrentarse, y fue en el capítulo 5, que fue el problema interno, porque allí en Jerusalén ya habían personas de su pueblo antes que él llegara. Eran los que mandaban los reportes, pero en el capítulo 5 nosotros encontramos que él tuvo que hacer algunas correcciones con los nobles que habían allí, porque ellos estaban oprimiendo a sus hermanos, los propios judíos. Eran hombres nobles, hombres ricos, hombres que tenían dinero, pero ¿qué pasa con ellos? Porque ellos no ayudaban a construir la ciudad. Porque tuvo que venir Nehemías de 3,000 y pico de kilómetros de lejos para empezar a reconstruir el muro y hacer la obra de Dios. ¿Qué pasaba con los que estaban allá? Pues que no lo estaban haciendo. Ellos estaban velando por sus propios intereses. Y ellos querían oprimir a sus propios hermanos, y había algo contra lo cual luchó Nehemías, que fue la usura de hermano contra hermano. Le prestamos a este, pero le confiscamos los bienes, le confiscamos la casa, le confiscamos los hijos, los esclavizamos para ganar nuestros propios recursos. Es que Nehemías tuvo que corregir todas estas cosas. En otras palabras, habían problemas internos y problemas externos. Y Nehemías estaba en la mitad. Porque el pasaje lo que nos invita es a mirar, y al final, en el versículo 19, por ejemplo, dice así, el versículo 19, el capítulo 18 y 19, mire lo que dice: porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Aram, y Jonán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, bueno, hijo de Berequías. Bueno, si quiere más nombres, ahí hay más nombres si quieres. Dice: también contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras y enviaban Tobías cartas para atemorizar. O sea, fíjese lo que pasaba aquí. Los paisanos de Nehemías, los otros judíos nobles que estaban en Jerusalén cuando él llegó, estaban aliados con los paganos, con los de afuera, con los enemigos. Mire a lo que se enfrentó Nehemías. Y ellos eran los que se enviaban cartas para allá y para acá. Lea el 16, el 17 y el 18. Para atemorizarlo. Ahora, porque pasaje dirá usted, hermano, pero ¿por qué usted nos trae esta historia tan horrible aquí? Yo pensé que venía al culto a llenarme de motivación, a llenarme de... Porque es que eso es a lo que los hombres de Dios, decididos a hacer la obra de Dios, se tienen que enfrentar día por día
en donde quiera que vayan y a donde quiera que estén. La oposición no es una excepción, la oposición es una necesidad. Y hay oposición muchas veces, y lo más duro y lo más difícil que a veces se enfrenta es cuando esa oposición es interna, oculta, y porque es más peligrosa. ¿Cierto que fue más peligroso Judas escondido dándole un beso a Jesús que Pedro que lo negó de frente? Y eso es lo más tremendo que a veces nosotros enfrentamos, porque hay todas estas cosas vienen para distraernos del objetivo de la visión. Ahora, ¿cuál es tu visión? Mire que el enemigo es persistente contra el Hijo de Dios porque desde el primer capítulo de Nehemías, Sanbalat, Tobías y Gesem estuvieron ahí dándole y dándole para que ellos no hicieran nada. Miremos, por ejemplo, el capítulo 2, versículo 10 de Nehemías. Capítulo 2, versículo 10. Miremos este ejemplo. Dice así: pero oyéndolo Sanbalat, Horonita y Tobías, y siendo el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniesen algunos para procurar el bien de los hijos de Israel. Empecemos por ahí. Capítulo, ahí mismo, pero el versículo 19 ahora. Leamos el 19. Más adelante. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías, el siervo amonita, es el 19, el 10 ya lo habíamos leído. Y Gesem el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Ahora mire el 4:1. Más adelante. Va avanzando el progreso de este trabajo de Nehemías. 4:1. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Hombre, pero este tipo estaba, este señor, estaba más pendiente de lo que hacía Nehemías que de lo que él tenía que hacer. Y no sé si a usted le pase. Hay gente que anda más pendiente de lo que usted hace en la iglesia. Por eso no se ocupan de lo que ellos están haciendo, que ellos deben hacer. Somos famosos, ¿no? Nehemías 4:1. Y sigamos otra vez. Mire lo que dice aquí. El versículo 7, ahora, del 4. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, ya se incluyeron los de Asdod, que es la actual franja de Gaza por allá, entonces, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Oiga, hermano, es que al diablo no le gusta que usted avance. No le gusta que usted avance. ¿Cuál es su objetivo y su visión? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es el muro que tú quieres construir? Esa es tu casa. Es la salvación de tus hijos. Es tu ministerio. ¿Cuál es la visión que tenemos hoy? Es la iglesia hija en Toledo. Al diablo no le gusta que avancemos. Es el seminario. Es el ministerio de danzas. ¿Qué es lo que tú quieres construir? ¿Cuáles son los muros que tú quieres edificar? ¿Es el diaconado? ¿Son los servidores? ¿Es un trabajo tuyo en la obra de Dios? ¿Es un nuevo trabajo que quieres emprender? ¿Un nuevo emprendimiento que quieres hacer? ¿Una nueva empresa que quieres establecer de la mano de Dios? ¿Cuál es esa visión? Mire que primero que todo aquí tenemos dos puntos específicos. Primero, el enemigo es persistente contra el Hijo de Dios. Insistirá, persistirá y no desistirá. Pero Dios nos ha dicho a nosotros: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Así es que aquí es una guerra de persistencia. El enemigo va a insistir, pero tú tienes que persistir contra el enemigo. Así es que, ¿quién es más persistente? ¿Quién debe ser más persistente? Los ataques, la oposición, la calumnia que se levante contra ti, el desánimo que quieran infundirte, el temor que quieran impartirte con las palabras que nos mandan, ¿no? Hasta profetizan, dice aquí, en contra de ellos. Todo lo que venga, ¿qué es lo que quiere hacer en ti? Distraerte de la visión que tú tienes que establecer, de la visión que tú tienes que seguir. Así es que aquí nosotros vemos 4 puntos importantes acerca de un hombre que tiene una visión clara.
4 puntos importantes que Nehemías tuvo aquí y que lo guardaron de la distracción. El primero, justamente, lo protege de la distracción, ¿cierto? Cuando tú sabes hacia dónde vas, tú sabes que no debes ir en otro camino o en otra dirección. Cuando tú sabes cuál es tu objetivo claro y tu propósito claro y hacia dónde estás caminando y hacia dónde vas construyendo y la parte de tu trabajo, de tu asignación que tienes que hacer con toda claridad, entonces sabes también hacia dónde no debes ir. Porque ¿qué es lo que busca la distracción? Que tú te estrelles. ¿Por qué tuvo que regularizarse y meter normativas y leyes para quitar los móviles de los conductores de automóvil? ¿Por qué tuvieron que penalizar eso incluso? Sancionar, multar. Porque un conductor tiene que ir mirando la dirección que lleva. Pero, ¿qué es lo que hace el móvil? Distrae. Y cuando se distrae, se va a chocar, va a accidentar y puede costarle la vida, o le ha costado eso, la vida a muchas personas, ¿cierto? Por eso tuvieron que penalizarlo. La distracción debería ser penalizada, pero tú tienes algo que se llama libre albedrío para decidir. Por eso tú eres el único que decide si te distraes o no. Porque nosotros, hay un pasaje en la Biblia que dice, no seas como el caballo o como el mulo, que han de ser sujetos con cabestro porque si no, no se acercan a ti. Ustedes se acuerdan, o en mi país, durante mucho tiempo, existían los automóviles de tracción animal. O sea, los carritos que jalaba un burro o un caballo. Eran los que jalaban el carrito, ¿no? La carroza, le llamamos allá zorra. Pero ¿sabe qué tenían que ponerle a los animales? Ustedes saben cómo le llamarán, no sé. ¿Los qué? Orejeras, no. Pero, ¿los qué? Gringolas. Algo así. ¿Qué era lo que buscaba? Que el animal no se distrajera. Oiga, hermano, usted no necesita gringolas. ¿Gringolas? ¿Dije bien? Porque usted no tiene que ser como el caballo o como el mulo. Porque si usted tiene una visión clara, usted tiene que también tener una decisión clara. De seguir en pos de la visión que usted tiene trazada hacia adelante. Nehemías tenía una visión clara que lo protegía de la distracción. La visión clara también lo define acerca de qué usted debe hacer y qué no debe hacer. Cuando usted sabe hacia dónde va, sabe qué debe hacer para ir hacia allá y qué no debe hacer también. Por eso cuando a Nehemías le dijeron, mira, reunámonos, él dijo, no me voy a reunir. Porque si yo me voy a reunir allá con ustedes, voy a dejar de trabajar. Porque lo que pasa es que también la visión clara genera pasión para la acción con dirección. Porque no solamente estar activo le garantiza que usted es eficaz. La hiperactividad puede ser también nociva. Porque el hecho no está en hacer muchas cosas, sino en hacer lo que debe hacer para que haya efectividad. Pasión sin dirección produce ineficacia. Por eso usted no tiene que estar ocupado todo el tiempo. No es hiperactivismo. No es estar haciendo de todo, como a algunos nos ha pasado algún tiempo, ¿no? Bueno, cuando la iglesia está en construcción, muchos tenemos que hacer muchas cosas, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Cuando Dios va trayendo nuevas personas, hay que aprender, capacitar, empoderar, entrenar, instruir para que otros se van involucrando y cada vez las carreras sean menos puntuales y más distribuidas. Amén. Así es que cuando hay una visión clara, usted puede generar en su vida una pasión con dirección para que no haya un activismo sin eficacia. Tú puedes hacer muchas cosas, pero las cosas que tú estás haciendo producen fruto, están produciendo algo, están siendo productivas. No es entonces hiperactivismo, es productividad. Que lo que tú estés haciendo esté produciendo algo, esté generando fruto, cambio. Otra cosa es
que la visión clara nos ayuda a entender que todo esto se hace solo a la manera de Dios y no a mi manera, ni a mi buena idea y a mi nueva revelación, sino que Dios ha dado una visión. Porque cuando Dios da la visión, amén, pastor, da la provisión, da la dirección, pero también da la corrección en tal caso, ¿cierto? Ahora, mire, la clave de esto es lo siguiente. ¿Cuál es tu visión? ¿Sabes cuál es tu visión? Porque si no sabes cuál es tu visión, vamos a mirar lo que dice Mateo 10, 16. Me pasé esta cita, pero vamos a tomarla para entender que el Señor nos está hablando aquí que nosotros teníamos que ser. Mateo 10, 16. Y aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Dos cosas aquí, prudencia y sencillez, o mansedumbre, o humildad, en otras versiones, ¿cierto? Prudentes. La prudencia, dice aquí, como serpientes. En otra referencia habla de la astucia. Y esto se refiere a la calidad o la sabiduría que usted debe tener para escoger las personas que están alrededor suyo. ¿Ya? Porque usted no puede escoger en qué familia nace. ¿O sí? ¿Usted puede escoger a su papá? A su mamá, a sus hermanos, no. Son los que le tocaron. Nos tocó esa familia, ¿cierto? Pero usted sí puede escoger a sus amigos. De hecho, los amigos deben ser seleccionados, escogidos. ¿Ya? Muestra de inmadurez es que usted deje que sus amigos lo escojan a usted. Porque entonces usted va a ir de acuerdo a la corriente del mundo. ¿Qué pasa? Lo que pasa en los colegios, en los institutos de educación, que usted quiere hacer lo que diga la sociedad, lo que diga el grupo, ¿cierto? Para ser de pronto de popularidad, pues. Y sigue lo que dicen todos porque pues eso es lo que mandan todos, ¿ya? Pero ¿por qué pasa eso? Pues porque no hay una edad, no hay una madurez, no hay un crecimiento, ¿cierto? Cuando usted crece, cuando usted madura, usted sabe que usted decide con quién se rodea. Ahora analice una cosa aquí. Las personas con las que usted se rodea, las 5 personas más importantes que usted tiene a su alrededor, que son los que influyen en sus decisiones, hágase esta pregunta. Las 5 personas más importantes que están a su alrededor, que son los que usted consulta, pregunta, pide consejo, o les comenta para tomar decisiones importantes, ¿saben más que usted o saben menos que usted? Porque si de los que usted se rodea y que son sus consejeros saben menos que usted está en peligro. Usted ha decidido que ellos son los que están a su alrededor y los que son de su círculo. Es de sabios rodearse de personas que nos ayuden a ir adelante. ¿Por qué? Ahí está, es clarísimo. Rodéate de 3 borrachos y tú serás el 4, ¿cierto? Bueno, es tu decisión. Pero también, rodéate de 3 empresarios y tú serás el 4. Rodéate de 3 hombres sabios y tú serás el 4. Rodéate de 3. Igual, eso aplica en todas las áreas. Bueno, la Biblia lo dice, el que anda con sabios, sabio será. Pero el que anda con necios, será quebrantado. Y también lo dice la sabiduría popular. El que anda con lobos, aullar aprende. Sí. Es tu decisión. Pero Jesús nos dice, unamos estas 2 cosas, astucia, pero también sencillez o mansedumbre. Astucia, que es sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? La capacidad de aplicar bien el conocimiento o la información que usted está recibiendo. Ahora, cuando usted, hermano, entiende esto y que tiene que tener una visión clara que lo protege de la distracción, es porque hay alguien que está interesado en que usted se distraiga de su objetivo. Está interesado en que usted no sepa para dónde va. Ya sé para dónde voy, que estoy corto de tiempo. Entonces, de acuerdo a esto,
tenemos que tener un segundo aspecto, y es que tenemos que ser hombres con una decisión clara. Porque si tenemos una visión clara, tenemos que tener una decisión clara, seguir la visión y a saber desechar lo que no conviene y a saber aceptar lo que nos conviene o aceptar lo que Dios nos da, pero también a desechar lo que aparentemente puede ser que parece que provenga de Dios, pero que no es de Dios. Miren lo que dice, por ejemplo, el versículo 5. Repasemos un poco el versículo 5, porque ya entro en la etapa conclusoria de esto. Ayúdenme con el 5. Dice, entonces Sanballat envió a mí su criado para decirme lo mismo por quinta vez con una carta abierta en su mano. Vea este señor. El 6, ahora en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones y Gasmulo dice que tú y los judíos pensáis rebelaros y que por eso edificáis tú y el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. ¡Wow! Analicemos lo siguiente. Casi siempre cuando usted ve a alguien tomar agua le da sed, ¿no? Cuando Sanballat envió a Nehemías estas cartas, lo único que Nehemías dedujo, porque era un hombre de Dios, es que ese era el corazón de Sanballat. Oiga bien lo que dice el siguiente versículo. El 7. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén diciendo hay un rey en Judá y ahora serán oídas del rey. Tales palabras ven por tanto y consultemos juntos. Y vea lo que Nehemías deduce y Dios le revela aquí. Entonces envié yo a decirte no hay tal cosa como tú dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Es decir, lo que hay en tu corazón es lo que tú estás diciendo. ¿Alguien habla de ti? Pues eso es lo que ellos piensan de ellos mismos. Esa es una ley, creo que se llama la ley del reflejo, en la psicología o algo así. Por eso cuando alguien viene y muchas veces pasa, ¿qué pasa? ¿Qué tiene? No, si me están viendo así tal vez es que hay algo en ti y que no quieres exteriorizarlo y lo estás viendo en mí. Por eso cuando hablan de ti, hermano, gózate, alégrate. Si tú estás haciendo bien la obra de Dios, si tú estás en el camino correcto, mire que cuando Nehemías encontraba todas estas adversidades, él solo tenía un recurso, bueno, dos, pero principalmente uno. Él siempre iba, y mire lo que dice capítulo 1 y versículo 4. Dice así, que desde el principio, cuando Nehemías entendió que su ciudad y su pueblo estaba en deploración y que estaban arruinados y nada, dice el versículo 4, cuando oí estas palabras me senté y lloré, hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Ahora miremos el capítulo 4, versículo 4, más adelante ya cuando Nehemías estaba edificando y estaba mirando la oposición. 4:4 dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Ahora el 9. Estaban siendo menospreciados. Dice, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de Dios pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Oración, pero también con acción. ¿Cierto? Ahora, ¿qué hizo Nehemías cada vez que encontraba estas oposiciones? 5:19 ahora. 5:19. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. 6:14. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. ¡Guau! Este es un hombre de oración. Este es un hombre que sabía que los obstáculos que venían porque lo estaban formando. Porque los obstáculos que venían para formación de su corazón. ¿Para qué vienen los obstáculos? Los obstáculos no son la excepción. Los obstáculos que vienen son necesarios para nuestra formación. Y cuando él entendía que esos obstáculos que venían para tratar de distraerlo de su visión, entonces él acudía a aquel que podía tener la salida
aquel que podía tener la dirección, aquel que podía decirle o darle la decisión clara que él tendría que tomar. Nehemías, si usted mira, acudía a la oración y a través de la oración recibía la dirección, pero nunca se salía de la visión. Aunque ellos le habían dicho, vamos, incluso reunámonos y consultemos juntos. Oiga bien esto. Incluso, si usted repasa ahí, ya no alcanzamos a repasarlo, pero le dijo a alguien, venga, van a levantarse contra usted, lo van a matar, vamos y nos metemos al templo. ¡Wow! ¡Qué hombre tan piadoso!, ¿no? Pero si usted repasa el texto, dice que él entendió que este no había sido enviado por Dios. ¿Y por qué diría usted? Pero es que Nehemías, ¿qué le pasa si lo están invitando al templo? Pero él entendió que este no había sido enviado por Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no había sido enviado por Dios? Porque Nehemías no era un sacerdote. Nehemías no podía entrar al templo. Si Nehemías hubiera entrado al templo, había sido objeto de infamia, había sido objeto de cualquier clase de acusaciones, había caído en la trampa. Y es que no todo lo que parece bueno proviene de Dios. Oiga bien, ni siquiera todo lo que es bueno proviene de Dios. Uy, ¿cómo así? Hay personas que pueden traerte ofertas buenas de hacer algo. El hecho de que no sea malo no quiere decir que sea de Dios. Recuerde, este árbol era bueno para comer, pero no era el propósito de Dios. No todo lo que es bueno es lo que proviene de Dios. Entonces, ¿qué es lo que el diablo quiere contigo? Distraerte de tu objetivo, que tú dejes de buscar de Dios por tu familia, que tú dejes de clamar al Señor por tu ministerio, por el emprendimiento, por lo que estás poniendo delante de Él, que tú dejes de buscar la dirección de Dios, que tú dejes de enfocarte en la visión clara. Aquí yo le hablo en esta mañana a personas que tienen una visión clara. ¿Sabe por qué? Estoy seguro de eso. Porque usted un domingo está a esta hora aquí escuchando a alguien hablar de Dios. Y quiere decir que usted está buscando algo. Que usted sabe para dónde va. Que usted sabe qué es lo que usted está procurando para su vida, para su hogar, para su ministerio, para diferentes áreas de su vida. Que usted sabe por qué está aquí. Por eso le hablo a usted, no se distraiga. El diablo quiere que usted se distraiga. El diablo no quiere buscar personas súper extraordinarias, Dios no quiere buscar personas súper extraordinarias para hacer su obra. Dios no necesita personas superhéroes para hacer su obra. Dios necesita personas ordinarias y personas naturales, personas como usted, personas como yo, que creamos que hay un Dios extraordinario. Eso es lo que Dios busca. No busca a alguien que presuma. Busca a alguien que se rinda. Busca a alguien que dependa de Él. Fue pues terminado el muro, es la conclusión del versículo 15, ¿cierto? Fue pues terminado el muro, lo hice. No me distraje, seguí hacia adelante. Porque la distracción no me puede ganar. Porque usted tiene que ser una persona de visión clara y de decisión clara. Quiero decirle algo, los obstáculos vendrán, necesariamente vendrán. Los obstáculos llegarán, necesariamente llegarán. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que casi siempre a veces nosotros, a veces ni siquiera sabemos cuál es nuestra visión o ni siquiera sabemos hacia dónde vamos. Pero parte de este ejercicio es que usted se meta con el Señor y Él le revelará la visión y el propósito con su vida. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios no le va a mostrar la visión si usted primero no tiene el corazón. Dios primero quiere formar y forjar su corazón para poder revelarle la visión. Claro que sí. Porque Dios no le va a revelar a usted la visión para que usted decida si la sigue o no. Usted tiene que primero forjar su corazón y Dios tiene que guardar, cuidar
preparar su corazón para que cuando usted reciba la visión ya tenga la decisión. Es por eso que viene la prueba. Es por eso que viene el obstáculo. A ver, hermano, en primero de primaria, ¿los exámenes son fuertes o son fáciles? Para ustedes son fáciles, pero pregúntele a un niño de primero. ¿Cierto? No, ¿cómo así? Yo no entiendo la A o la O. Y ahora, Señor, sabiduría. Pero para usted eso es trivial, porque usted ya pasó por ahí. Así es que la prueba es difícil para el que la está pasando. Pero cuando usted la pasa, entonces ya va a venir una más fácil, ¿cierto? Cuando usted pasa la prueba, que es difícil para usted en ese momento, tranquilo, no se preocupe, viene otra mejor, más difícil. Pero ¿qué busca la prueba? La prueba busca su aprobación. Porque si no hay prueba, usted no puede ser aprobado. Y si no viene la prueba, no hay la aprobación para que venga la promoción. Por eso es necesaria la prueba. No es una excepción. Es una necesidad. Es una necesidad. Si Nehemías no hubiera tenido esas adversidades, no había podido ser aprobado. ¿Cuántos nobles habían en Jerusalén? Muchos hombres ricos que habían en Jerusalén, judíos nobles, ahí lo dice. Pero ¿cuántos de ellos edificaron el muro? Ninguno. Tenía que venir un hombre con el corazón dispuesto a la rendición a Dios y a la dirección de Dios para seguir una visión con decisión. Se necesitaba el corazón. Y se necesitaba el corazón, y para tener el corazón necesario para sostener la visión, tenía que pasar entonces por los obstáculos y las dificultades. Pero él entendió dos cosas. Primero, tenía que rodearse de las personas adecuadas y nunca tenía que dejar de buscar de Dios. Nunca. Cuando Jesús estuvo en el templo, a los 12 años, ¿qué estaba haciendo? ¿Jugando canicas? ¿Estaba jugando a las escondidas debajo de las sillas? ¿Cierto que no? Cuando Jesús estuvo ahí en el templo a los 12 años, él estaba con los doctores de la ley. Aprendiendo, obviamente. ¿Y eso para qué? Para que luego un intérprete de la ley viniera en el capítulo 3 de Juan a preguntarle a él. Yo quiero decirte algo. Cuando tú más estás enfocado en tu visión, vas a saber más quiénes son los que tienen que estar a tu alrededor. Rodéate de personas que te lleven adelante, que te traigan incremento. Ponte de pie en este momento. Y no te olvides que hay alguien que está interesado en tu distracción, pero que el galardón, o sea, la recompensa que tú tienes, es mucho mejor y mucho mayor. La visión siempre va a ser superior a ti, siempre. Cuando es superior la visión a ti, sabes que es de Dios. Porque cuando te sientes cómodo con la visión, eso es peligroso. Por eso cuando estamos en escuela de líderes o en seminario, alguien me dice, no, yo domino bien el tema. De últimas en los opcionales. Pero cuando alguien me dice, uy, no, a mí no me voy a poner primer opcional, ¿no? Este es el que necesito yo. El que me dice, no puedo, no sé, no, a mí no. Claro, la visión es superior a él, entonces viene de Dios. Porque entonces no se soltará del Señor. Para que la gloria sea de Dios. Hoy yo te digo en esta mañana, ¿cuál es tu visión? ¿Tu familia a los pies de Cristo? Dirán, no, pero eso es cuando llegarán. Entonces es de Dios. Es tu empresa, es tu ministerio.
Es un nuevo emprendimiento. Es lo ¿cuál es la visión? ¿Cuál es la asignación? Usted estaba como en su país, ¿no? Se dio cuenta cuando después de estar aquí mucho tiempo, se dio cuenta y dijo, uy, éramos felices y no lo sabíamos. Pero Dios te trajo miles de kilómetros de tu país porque tu asignación está aquí. Y aquí serás feliz si haces la visión. Dile al Señor en este momento, y yo te voy a invitar a que le digas, Señor, sé que esto tal vez es superior a mí. Pero hoy quiero decirte, Señor, te entrego mi vida, te entrego, Señor maravilloso, mi rendición, porque quiero tener la mirada puesta en el galardón. Creo en un Dios extraordinario. Y aquí estoy como un hombre ordinario. Yo no soy más que nadie, Señor. Ni soy superior a nadie más, Señor. Pero aquí estoy para decirte, Señor, creo que hay un Dios extraordinario.